Soy María Teresa Montes Acevedo, estudiante de tercer año de Medicina, sección 6 en la UNED, y les voy a hablar de la hipertensión arterial. Antes de conocer la hipertensión arterial, tenemos que conocer la anatomía renal, que equivale a 2 riñones en forma de frijol, y su tamaño promedio es de 10 a 12 de longitud, de 5 a 7 de ancho y de 3.5 a 5 de grosor. Se puede estudiar por 4 diferentes tipos de cara: la posterior, la anterior, la superior y la inferior. Un corte atrás del riñón revela 2 regiones distintas, la corteza renal y la médula renal. En la corteza renal hay unas estructuras denominadas las pirámides. Entre ellas equivalen cada riñón de 8 a 18 pirámides. En su borde están relacionadas con la corteza y en su ápice con el centro del riñón. Entre las pirámides hay unos bordes denominados las columnas renales. Y donde se reúnen los ápices se denomina el cáliz menor. La anatomía interna renal tiene mucha relación con la irrigación del riñón. Cuando la arteria renal llega a la pelvis renal, se divide en lo que es la arteria segmentaria, y ahí se va a subdividir en arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares, al pasar por la corteza renal y la médula renal, se convierten en las arterias acciformes, dando lugar esas arterias acciformes a las arterias interlobulares. Estas van a dar lugar a las que son las arteriolas aferentes, que son aquellas que componen a lo que es la nefrona. Cada riñón posee 1 millón de nefronas, y la nefrona es la unidad anatómica y funcional del riñón. Está compuesto por lo que es el corpúsculo renal y los túbulos renales. El corpúsculo renal está conformado por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. Tiene 2 polos, un polo que entra las arteriolas aferentes y eferentes, y el otro es el túbulo contorneado distal. El aparato justoglomerular es nada más la mácula densa del túbulo distal, las células justaglomerulares de la arteriola aferente y las células meningiales. Este aparato va a controlar lo que es la presión arterial, disminuyendo la producción de renina y angiotensina. La manera en que hay un control en la presión arterial puede ser por los cambios de volumen del líquido extracelular o por el sistema renina-angiotensina. La renina, que es una enzima y no una proteína vasoactiva, se va a almacenar y sintetizar de una forma inactiva denominada la prorenina. Cuando hay un descenso en la presión arterial, se libera la renina en el riñón, en la circulación renal en el organismo, por el sustrato de renina o angiotensinógeno. La angiotensina 1 se va a dar lugar a esto, y va a dar luego al lugar lo que es la angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina producida en el riñón. La angiotensina 2 puede afectar lo que es la circulación, pero esta se va a ver inactivada por lo que es la angiotensinasa. 2 factores importantes que cumple la angiotensina 2 es la vasoconstricción, que es la disminución del tono periférico, que va a aumentar la presión arterial, y otro factor es la retención renal de sal y agua, que activará lo que es los líquidos extracelular, aumentando la presión arterial por varios días consecutivos. En la fisiología cardíaca, en cada latido el corazón va a bombear sangre a 2 circuitos cerrados, la circulación pulmonar y la circulación general. La sangre oxigenada va a entrar a la aurícula derecha y va a transportarse a la ventrícula derecho por la válvula tricúspide. De ahí se va a los pulmones por el triángulo pulmonar, por la arteria derecha, pulmonar derecha e izquierda. De ahí la sangre desoxigenada se va a transformar en sangre oxigenada y va a entrar a la aurícula izquierda por las venas pulmonares. De ahí se va a transportar por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y de ahí a las diferentes partes del organismo por la aorta ascendente y descendente. Todo esto genera un ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la actividad eléctrica y mecánica que cumple cada latido cardíaco. Se nombra lo que es la sístole, que es la fase de constricción, y la diástole, que es la fase de relajación. Los fenómenos que actúan en el ciclo cardíaco son la sístole auricular, que es la relajación de las aurículas para permitir el paso de sangre hacia los ventrículos.
la sístole ventricular, que es la contracción de los ventrículos, que se da luego de la sístole auricular, primero por la despolarización y luego por la contracción del ventrículo. Esto va a aumentar lo que es la presión intraventricular, ocasionando que las válvulas auroventriculares se cierren, ocasionando el primer ruido cardíaco. Y por último, la diástole ventricular, que este sistema se da gracias a la repolarización de los ventrículos. Esto disminuye lo que es la inyección de sangre, disminuye la presión intraventricular y se cierran las válvulas semilunares, formando el segundo ruido cardíaco. Esto se da por el sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción cardíaco es la actividad eléctrica repetitiva, rítmica e inhiriente de las fibras miocardíacas de conducción. Estas fibras van a formar impulsos eléctricos rítmicos y repetitivos que funcionan como un marcapasos en el corazón. El sistema de conducción cardíaco garantiza lo que es la contracción de las cavidades cardíacas, ocasionando que el corazón funcione como una bomba eficaz. Los factores que se dan lugar en el sistema de conducción cardíaca comienzan con el nódulo sinusal, que el nódulo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, debajo de la desembocadura de la vena cava superior. En ella, los impulsos eléctricos se van a distribuir en las aurículas y va a pasar al nódulo auroventricular en 0.03 segundos. En ese nódulo auroventricular va a converger lo que es el impulso eléctrico entre las aurículas y se va a transportar a las haz de His luego de que las aurículas hayan vaciado toda su sangre en el ventrículo. Las haz de His son la única conexión eléctrica que tienen las aurículas con los ventrículos. El fascículo ventricular se divide en una rama izquierda y una rama derecha, que ellos van a propagar el potencial de acción hacia las fibras de Purkinje. Esto va a propagar el potencial de acción por toda la fibra miocardíaca ventricular en 0.22 segundos. Eso genera lo que es un gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es expulsión de sangre por el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Es uno de los factores más importantes de hablar, ya que de él dependen las diferentes transiciones de la sangre en los diferentes tejidos. El gasto cardíaco total es el flujo sanguíneo, que se equivale por la multiplicación de la frecuencia cardíaca y el volumen del latido, que es el gasto cardíaco. Todo eso genera lo que es una presión arterial. La presión arterial no es más que la compresión en las arterias por sus fluidos que están en ellas. La presión arterial, para su regulación, tiene tres mecanismos. El mecanismo de acción rápida, que se da luego de que disminuye, aumente la presión arterial por el centro cardiovascular, y lo que es el sistema nervioso autónomo. El control del reflejo, que es aquel que es la retroalimentación negativa para controlar inconscientemente la presión arterial, y el mecanismo hormonal, que es el más lento, que es la secreción de hormonas para activar el líquido extracelular. Ahora sí, entrando en lo que es la hipertensión arterial, es una elevación sostenida de la presión arterial sistólica, diastólica o ambas. La tensión arterial, como ya lo dije, es la presión que haya en las arterias del fluido sanguíneo. Se puede medir de diferentes tipos, como la tensión sistólica y la tensión diastólica. La primera equivale a lo que es la parte contráctil y la segunda a la dilatación cardíaca. Cuando se ven afectadas una de estas hipertensiones, se da lugar a lo que es la hipertensión arterial, que puede progresar en insuficiencia cardíaca, infarto al miocardio o una enfermedad renal. Los factores que producen la hipertensión arterial son genéticos o factores ambientales. En la genética es por una agregación familiar, aunque las investigaciones no muestran mucha información, ya que la hipertensión arterial es una enfermedad prevalente y está esparcida geográficamente. Y los factores ambientales equivalen a los cambios habituales de vida y a la ingesta dietética, como una ingesta acumulada de las grasas saturadas o de la sal. La hipertensión arterial es una condición frecuente y es principal factor relacionado con la mortalidad globalmente. Cuando se hace un estudio de la hipertensión arterial, hay que tener muy en cuenta el grado étnico que estemos investigando, ya que la prevalencia en menores de 30 años es menor. Esto cambia a un 80% si se toma en cuenta personas mayores de 80 años. En la clínica de la hipertensión arterial,
en el hipertenso se deben realizar diferentes tipos de pruebas. Una de las pruebas puede ser un hemograma o un uroanálisis, que va a determinar la función renal, tiroidea y parotidiea. También se puede realizar un electrocardiograma para determinar la función cardíaca y detectar posiblemente una hipertrofia ventricular izquierda, gracias también con una radiografía de tórax y una ecocardiografía. Se puede realizar una ecografía abdominal si se sospecha de hipertensión arterial de origen renal. La fisiopatología de la hipertensión arterial es muy alta. Se comienza con el sistema nervioso simpático, que hay una hiperactividad simpática y parasimpática. La activación simpática se da por un origen de un estímulo directo, ya sea por estrés crónico, por la elevada ingesta calórica y la obesidad. En investigaciones se ha descrito un mal funcionamiento de la sensación de los sensores periféricos, llamados los barroreceptores, que van a interferir en la frecuencia cardíaca. En la fisiopatología del sistema renina-angiotensina-aldosterona, todos sabemos que este sistema inicia con la hidrólisis de la angiotensinoide, que se forma en el hígado por la enzima renina que está acumulada en el aparato yuxtaglomerular. Eso va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 afecta la función renal, ya sea la filtración renal, la filtración glomerular y el flujo sanguíneo. La angiotensina 2 va a determinar cambios hemodinámicos que disminuye el flujo plasmático renal y va a controlar lo que es la filtración glomerular. Esto va a ocasionar unas alteraciones en el equilibrio de Starling, que ocasionan una disminución de la excreción de sodio, el incremento en el volumen en el líquido extracelular, el aumento del volumen sistólico y la presión arterial. En la fisiopatología de la difusión y lesión endotelial, esto juega un papel fundamental en lo que es la fisiopatología de la enfermedad vascular, ya que incluye difusión, daño de la capa de las células y endoteliales, que es una incapacidad en reparar el daño que se produce debido a la disminución de las células progenitoras endoteliales. En la fisiopatología de los cambios estructurales de las arterias son de tres tipos: en presencia de rarefacción capilar, hipertrofia de la capa media de las arterias de resistencia y la rigidez de las grandes arterias. En la rarefacción hay una alteración en lo que es la musculatura esquelética. En la hipertrofia hay una alteración en el tono contráctil, disminuyendo la pulsatibilidad. Y en la rigidez de las grandes arterias es que la pulsatibilidad aumenta, lo que hace que la presión sanguínea aumente y haya una gran rigidez en las arterias. En los criterios están los JNC8 o Joint National Committee 8. Son la tabla de los diferentes tipos de hipertensión y son unas guías americanas que muestran lo que es la prevención terapéutica y el tipo de tratamiento que se debe seguir. En pacientes mayores de 60 años que tengan una presión mayor a 150 mililitros por mercurio sobre 90 mililitros por mercurio deben iniciar el tratamiento. En la población general que se encuentre una afectación en la presión arterial por debajo de 90 miligramos por mercurio y 140 miligramos por mercurio. En pacientes que presenten una enfermedad crónica renal, el tratamiento debe iniciarse prontamente. Y cuando se habla del tratamiento, quitando la raza negra, se puede empezar con diuréticos tiazídicos de la base de L, los antagonistas de calcio y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 1 y 2. En la raza negra se puede comenzar con los diuréticos tiazídicos, los antagonistas de calcio, y si sufre una enfermedad crónica renal, se puede empezar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El diagnóstico de la hipertensión arterial es amplio, pero uno de los conocidos son la monitorización ambulatoria de las cifras de la presión arterial, que es el MAPA. En ello se vale la automedida automática de la presión arterial por 24 horas en tiempos que oscilan de 30 minutos a 1 hora, midiendo lo que es la vida cotidiana del paciente sin la intervención de la consulta. Los valores del MAPA son menores que los valores genéricos.
que son de 130 milímetros por mercurio sobre 80 milímetros por mercurio. Diurna y nocturna es 120 sobre 70 milímetros por mercurio. El mapa va a mostrar lo que es unos pronósticos a través de unos patrones. Los patrones son el patrón Dipper, que hay una diferencia entre la presión arterial diurna y nocturna 10 a 20% y es el más habitual. El patrón Dipper severo, que es una diferencia del 10% en la presión arterial diurna y nocturna y equivale a un mal pronóstico. Una presión non-Dipper, que es que hay una alteración en la presión arterial diurna y nocturna al 10%, se equivale a los diabéticos. Y un patrón Fraser, que es el patrón Dipper, non-Dipper severo, que no hay una diferencia en la presión arterial diurna y nocturna, y equivale a un mal pronóstico. Y la automedida de la presión arterial, el APA, que es la automedida de la presión arterial por el paciente en varios días consecutivos antes de desayunar, de tomar cualquier medicación y antes de cenar. Los valores de ella es de 130 a 135 sobre 85 milímetros por mercurio. Ella nos va a mostrar la misma información que va a mostrar la MAPA, pero es igualmente eficaz. El AMPA debe evitarse si se ve que va a causar ansiedad en el paciente. Y por último tenemos el tratamiento. Se divide en tratamiento no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico es nada más un cambio drástico en la vida diaria y un cambio en la dieta. Y el tratamiento farmacológico se divide en varios fármacos, empezando con los diuréticos, que son fármacos diuréticos tiacidas, las asas de Henle, las ARA1 o los antagonistas receptores de angiotensina 1 y los ahorradores de potasio. Los tiacídicos y las asas de Henle van a inhibir lo que es la producción o la entrada de sodio y cloruro y posteriormente de potasio. A lo que son la asa de Henle en los diuréticos de asa de Henle, su mecanismo de acción es ahí. Los ahorradores de potasio, como le dice su nombre, son para que no haya una pérdida extensiva de potasio. Los antagonistas del calcio son fármacos como el fenilalquilaminas, las benzodiazepinas y los dihidropiridinas. Ellos van a evitar la entrada de calcio por el potencial de membrana a la célula. Los IECA son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que ellos van a inhibir la formación de angiotensina 2 a través de la angiotensina 1. También evitan la formación de aldosterona. Los IECA son muy importantes en el tratamiento de la hipertensión arterial y son obligatorios en la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad renal. Los ARA2, que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que funcionan como los IECA, que ellos van a inhibir la formación de angiotensina 2 por el sistema renino-angiotensina. Y los bloqueantes, los receptores beta-adrenérgicos. Los beta-bloqueadores van a su mecanismo de acción, no se sabe, pero ellos actúan en el sistema nervioso autónomo y van a inhibir lo que es la formación de renina en las células justaglomerulares.